¿Qué pasa cuando una persona se traba al hablar? Muchas veces ha ocurrido, o ustedes han visto, ¿no?, que los niños se traban al hablar y nosotros nos preocupamos. Si eso es constantemente, pues hay que preocuparnos, ¿no? Pero si eso ocurre esporádicamente, hay que tomar su tiempo, hay que darle un poco de seguridad. Vamos a hablar sobre ese tema. ¿Qué pasa cuando una persona se traba al hablar? Un accidente cerebrovascular puede ser una lesión cerebral traumática u otros trastornos cerebrales que pueden hacer que el habla sea más lenta o tenga pausas o sonidos repetidos, que esto ocasiona una tartamudez. La fluidez del habla también puede verse alterada en el contexto por algún caso de sufrimiento, ¿no?, emocional, alguna pérdida. Entonces eso sí, ya lo tendrían que ir también a abordarlo con una psicología, con el área de psicología para que lo puedan ayudar. Entonces puede ser por estas causas, ¿no?, de accidentes, como dice ahí, lesiones cerebrales, o puede ser por causas de algún tumor. Entonces hay que saber y hay que observar, porque después de una caída, siempre las consecuencias vienen posteriormente, ¿cierto? ¿Qué parte del cerebro se afecta por la disartría? La disartría puede estar causada por el daño en las partes del cerebro que controlan el movimiento muscular. Nosotros, para emitir algún sonido, algún mensaje, para hablar, realizamos diferentes tipos de movimientos que nosotros no lo vemos, ¿cierto? Pero nuestros músculos de nuestro rostro, externamente, así como internamente, tienen un movimiento. Entonces, la disartría puede estar causado por el daño en las partes del cerebro que controlan el movimiento muscular. El cerebelo que está situado entre el cerebro y el tronco del encéfalo y coordina con los movimientos corporales. Entonces, uno de estos casos de disartría que podemos ver, recordamos a un cantante muy conocido de rock, ¿cierto?, que pues cantaba y fue perdiendo el habla, Entonces, ya posteriormente vamos a hablar sobre ese tema, vamos a ver un video, vamos a analizar, vamos a escuchar cuánto tiempo incluso fue perdiendo este cantante Pedro Suárez Vértiz, fue perdiendo el habla hasta que perdió la totalidad y también los movimientos corporales de su cuerpo, ¿no? Aunque dice que sí realiza unos que otros movimientos, ¿no?, pero la parte del habla no. ¿Qué hacer cuando un niño se traba al hablar? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Muchas veces cometemos el error y decimos, respira, respira, toma aire, despacio, despacio, ¿no? Entonces, al decir eso, estamos remarcando su dificultad. Y al remarcar su dificultad, le ponemos más nervioso, más ansioso, más tenso. Si le ponemos más tenso, más dificultades para expresarse va a tener. Entonces, todo tiene que ser con calma y darle seguridad. Vamos viendo eso. Tu hijo se traba cuando habla en público o repite sílabas, sobre todo cuando exponen, ¿no? Cuando exponen, tienen esa dificultad. Pues no se asusten, porque es normal. Es normal, como les vuelvo a repetir, dependiendo la edad y el grado. Si eso es constantemente, pues hasta que tenga 16, 17 años, hay una dificultad. Pero si lo hace un día sí, un día no, hay veces, no hay ningún tipo de problema. Tenemos que ser observadores. La tartamudez o disfemia tiene una prevalencia en edad preescolar entre el 3 y el 5%. En un 80% de los casos desaparece antes de los 16 años. Y no siempre es necesario aplicar un tratamiento. Vuelvo a repetir, hay que ser observadora, las maestras, los padres, los familiares. Si esto es constantemente o aparece y desaparece, como hay otros casos, ¿no?, que dice, a veces tartamudea, a veces no, a veces sí, a veces no. No hay que decirle al niño, respira bien, habla bien, repite la palabra. No, hay que un poco como pasarle desapercibido para darle esa seguridad y no
enmarcar, enfatizar más en lo que está cometiendo los errores. Entonces, está permitido según el desarrollo del niño, tenemos que ver, ¿no?, la edad, la madurez, todo con calma, con calma. ¿Cómo ayudar a un niño que se traba al hablar? ¿Qué puedo hacer, no? Lo que puedes hacer o lo que podemos hacer nosotros los terapeutas y los padres, darle ese tipo de orientación. Reduzca la tensión en la comunicación, como ya les mencioné anteriormente. Cuando más le ponemos énfasis en eso, más tenso se va a poner. Los músculos se ponen más tensos, más duros para poder expresar. Hay distintas técnicas para disminuir esa presión a un niño en una situación de conversación. ¿Por qué se ponen tensos? Porque muchas veces los padres exigen, ¿no?, la perfección, que hable bien, que buena postura cuando va a exponer, sobre todo, ¿no? Entonces, a la hora de la exposición, la pobre criatura no habla nada muchas veces. Hablen sobre lo que pasa, sea paciente, de ejemplos de buenos hábitos del habla, busquen la ayuda de un profesional cuando ya vemos que eso se está alargando o se está empeorando, ¿no? Pero sobre todo hay que ser pacientes. Cuando tiene 3 añitos, 4 años, uy, está tartamudeando, lo voy a llevar a terapia, peor, ¿no? Peor. Lo que podría llevarle es para que estimule su lenguaje, pero no a un tratamiento necesariamente. ¿Qué es la disartría? Ejemplos. La disartría es arrastrar las palabras al hablar. Hablar muy bajito, o ser apenas capaz de susurrar. Muchas personas decimos, es afónica, esa persona habla así, toda ronquita. No, porque esta persona tiene disartría y ni cuenta se ha dado. Hablar con lentitud, despacio, calmadamente. Hay personas que hablan, ¿cierto? Hablar con rapidez también y entre dientes. Luego tenemos la ecolalia, ¿no? Muchas veces hemos escuchado estos términos, ¿qué es la ecolalia? ¿Por qué da la ecolalia? Algunos niños también desarrollan la ecolalia. La ecolalia es una perturbación del habla que se caracteriza por la repetición involuntaria de palabras o frases que escuchan de otras personas cercanas. Muchas veces nuestros niños repiten y repiten porque lo escucharon en la radio, en la televisión, ¿no?, las propagandas, y lo repites. O muchas veces cada vez que ve el producto en la calle lo repiten, toda la propaganda, ¿no? Entonces, eso se llama ecolalia. Comúnmente es un síntoma de otros trastornos como el autismo, el síndrome de Tourette, la esquizofrenia, la afasia, la demencia o el ictus. Eso ya lo vamos a ver posteriormente, les mencioné este síndrome. Entonces, estas son características muchas veces de los niños autistas, mayormente, ¿no? Porque muy comúnmente lo vemos en el aula, estos tipos de trastornos. ¿Qué es la ecolalia y cómo se corrige? La ecolalia es un trastorno del habla que no tiene cura, es decir, no va a desaparecer nunca, pero sí se puede trabajar para que se reduzca el número de repeticiones que realiza el paciente y la intensidad de la misma. Algunos casos, la ecolalia, por ejemplo, algunos casos de niños autistas, ¿no?, cambian la palabra por otro, lo repiten hasta que ellos mismos lo cambian. ¿Cómo se llama cuando los niños repiten las palabras? Lenguaje repetitivo o rígido. O puede repetir continuamente las palabras que ha escuchado, lo que se conoce como ecolalia. Como anteriormente les dije, por producto de la televisión, la radio, ¿no? En la ecolalia inmediata, el niño repite las palabras que alguien acaba de decir. Por ejemplo, el niño responde a una pregunta con la misma pregunta. Muchas veces. ¿Qué es la ecolalia en los niños autistas? La ecolalia en los niños autistas, los niños con TEA. Muchas veces en los textos encuentras TEA. Entonces nos referimos o se refieren a los niños autistas.
Es definida como la repetición por parte del sujeto, la palabra o frase que ha escuchado con anterioridad, ya sea inmediatamente o transcurrido en un tiempo que puede ir desde segundos a minutos hasta años, chicas, años. Repetir, 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 ¿no? Entonces, seguramente ustedes en el aula, algunas, han tenido un caso de niños autistas y que han repetido y lo cambian con otra palabra. Bueno, yo he tenido, por mi experiencia, les cuento que he tenido pacientes con niños autistas y lo cambian, ¿no? Sobre todo se les pega esa publicidad del basurero, ¿no? Del basurero que sale con su música, pues lo repetía en plena terapia, lo repetía, lo repetía, lo repetía. A la siguiente sesión ya venía con otra palabra. Es características de ellos. Los trastornos del habla tenemos dislalia, disartría, disglosia y disfemia. La dislalia es trastorno de la capacidad de articulación. La disartría, dificultad para articular los sonidos y palabras. La disglosia, trastorno de la pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones. Y la disfemia, trastorno caracterizado por tropiezos de espasmos y repeticiones. Muy bien, chicas, la actividad es la siguiente. Indaguen, busquen casos, observen en el video, también videos, casos sobre niños con dificultades en el habla, que lo vamos a abordar y debatir, hacer una tipo mesa redonda, ¿no? Mediante la plataforma del Zoom. Nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chicas.